El día de hoy, en este domingo 17 después de Pentecostés, sobre el mayor mandamiento, que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu entendimiento. Esa es la respuesta que da Jesucristo cuando le pregunta a un doctor de la ley, uno de esos que presumía de saber mucho de la Sagrada Escritura, que presumía de saber mucho sobre la ley escrita, la ley de Moisés. Pues resulta que uno de esos le hace la pregunta a nuestro Señor: ¿cuál es el mayor mandamiento en la ley? Y nuestro Señor le responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu entendimiento. Pues el día de hoy, fieles católicos, vamos a ver una forma, una manera, la más perfecta, la más agradable para Dios, la manera incluso más fácil, más a la mano, que tenemos nosotros para cumplir con la mayor perfección este mandamiento principal, este mandamiento más importante, este mandamiento del cual depende toda la ley y depende toda la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. La ley del amor, es cierto, la ley de la caridad, pero hay una forma, hay una manera como podemos cumplir con ese amor a Dios nuestro Señor, de una manera que no te puedes equivocar, de una manera que Dios no te puede rechazar. Cualquier otra forma que usemos para demostrarle nuestro amor a Dios será imperfecta, será limitada. ¿Qué se te ocurre? ¿Traerle veladoras al Santísimo? Es bueno. ¿Traerle aceite para que ante el Santísimo esté ardiendo siempre la lamparita que debe arder? Excelente. ¿Traerle flores al altar de nuestro Señor? Muy bien. Cantar, confesarte, comulgar, muy bien, pero nada de eso va a ser tan perfecto como lo que hoy vamos a reflexionar, ni nada de eso le va a agradar tanto a Dios como lo que queremos mencionar el día de hoy. La forma para cumplir ese mayor y más importante mandamiento de amor a Dios es la Santa Misa. La Santa Misa es lo más importante, la Santa Misa es lo más agradable que le podemos ofrecer a Dios, la Santa Misa es lo más perfecto. Vamos a ir explicando por qué, y lo vamos a hacer también aprovechando las Sagradas Escrituras, aprovechando la Biblia. Si alguien trajo su Biblia, lo puede ir siguiendo en las citas bíblicas que vamos a ir mencionando. Y también, ¿verdad? Pues quienes no lo hayan traído pero quieran tomar apunte para después revisar en casa, también lo podrán ir haciendo. En la Santa Misa es la forma como mejor le podemos agradar a Dios nuestro Señor, pero vamos a comenzar por explicar qué es la Santa Misa, porque hoy en día hay tanta confusión, tanta ignorancia religiosa, que hay personas que le llaman misa a cualquier cosa. Y así hemos visto que, por ejemplo, en el modernismo va un celebrador a tu colonia, va un celebrador que no es un sacerdote, es un celebrador a tu colonia, y dice la gente: hubo misa. O va el ministro extraordinario de la Eucaristía, también en el modernismo, y le lleva la comunión a un grupito de personas y dicen: hubo misa. No, señores, eso no es misa, eso no es misa. Vamos entonces a explicar qué es una misa, cuál es la esencia de una misa, y nos vamos a dar cuenta que en el modernismo ya no se cumple con la esencia de la misa, aunque los católicos modernistas le sigan llamando misa, ya perdieron la esencia de lo que es la verdadera misa. Y con más razón los protestantes, con más razón. Porque los protestantes, eso sí, de plano, ni siquiera tienen la esencia, ni tuvieron nunca lo que es la esencia de la Santa Misa, de lo que debe de ser. Vamos a explicar. La Santa Misa es el sacrificio de la nueva alianza. Recuerden, y ustedes saben, que en el Antiguo Testamento Dios hizo una alianza con Abraham, Jacob, Isaac, Moisés. Era una alianza. Básicamente la alianza fue con Abraham y después con todos sus descendientes. Esto en el Antiguo Testamento.
En esa antigua alianza o el Antiguo Testamento había sacrificios. Ahorita vamos a ver cómo se honraba a Dios, cómo le trataban de mostrar un honor a Dios, y era a través de los sacrificios. Ahorita vamos a ver qué sacrificios eran. Entonces la misa es un sacrificio de la nueva alianza. No van a ser entonces los sacrificios de la antigüedad. No van a ser más los sacrificios que hacían a Abraham, Isaac, Moisés, Jacob y los demás. Va a ser un sacrificio nuevo. La nueva alianza es la que se establece, o el nuevo pacto es el que se establece con la venida de Cristo. Cristo nuestro Señor establece un nuevo pacto, una nueva alianza que se va a conocer como el Nuevo Testamento. Y así como en el Antiguo Testamento hubo sacrificios, en el Nuevo Testamento, en la nueva alianza, también habrá un sacrificio, no varios, uno solo. Y ese solo sacrificio será más perfecto que todos los demás sacrificios que se hicieron en el Antiguo Testamento. Y ese sacrificio, que es la misa, sacrificio de la nueva alianza, se ofrece a Dios. En la misa se ofrece el único y mismo sacrificio de Cristo en la cruz. Lo que hizo Cristo en la cruz se va a repetir, el mismo ofrecimiento de Él en la cruz se va a repetir en el altar en cada una de las misas. Esta es la doctrina cristiana de lo que es la misa. Pero ahora vamos a empezar a analizar las Sagradas Escrituras para que veamos en dónde se basa la Iglesia, de acuerdo a la Biblia, para hablar y afirmar de que el culto que más le agrada a Dios es a través del sacrificio. Preguntamos, ¿ya nos dimos cuenta lo esencial de una misa? Sí, lo esencial de una misa es que haya un sacrificio. Eso es lo esencial. Si llega el testigo de Jehová, el pentecostés, el adventista, el luterano, cualquier otro que se diga evangélico, y te lleva a un culto, te invita a un culto en donde no se ofrece un sacrificio a Dios, entonces ese no es el culto que le agrada realmente a nuestro Señor. El sacrificio que le va a agradar a Dios es aquel que incluya sacrificios. Sacrificios. El culto que le agrada a Dios es el que incluya sacrificios. ¿Cómo lo sabemos? Porque Dios desde el Antiguo Testamento vio con agrado los sacrificios que le ofrecieron ciertos hombres. ¿Quiénes fueron los primeros que le ofrecieron sacrificios a Dios? Desde la más remota antigüedad, los primeros que le ofrecieron sacrificios a Dios fueron los dos hijos que conocemos sus nombres, los dos hijos de Adán y Eva. Fíjense cómo ni Adán ni Eva le ofrecieron sacrificios, no se ve en la Biblia que ellos ofrecieran sacrificios. Los primeros de quien la Biblia da noticia de que ofrecieron sacrificios fueron Caín y Abel. Caín era agricultor y él recolectó los frutos que él había cosechado, y esos frutos, no los mejores, simplemente algunos frutos, los ofreció a Dios como ofrenda. Abel, por su parte, que era pastor, fíjense lo que hizo, fue más allá de lo que hizo su hermano Caín. Abel lo que hizo fue reunir los primogénitos de su rebaño, los primeros animalitos que nacieron del rebaño que él cuidaba, los primeros, no los segundos, no los después, los primeros. Y aún de entre los primeros de su rebaño, escogió a los más gordos, a los más gruesos, a los más bonitos. Y a esos animalitos son a los que ofreció a Dios como sacrificio. ¿Dónde dice eso la Biblia? Y Dios se va a complacer en el sacrificio de Abel, el pastor. Lo vamos a encontrar en el libro del Génesis. Es el capítulo 4 del libro del Génesis, versículos 3 y 4. Escuchen ustedes lo que acabo de explicar, pero con la propia Sagrada Escritura. Dice, y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Yahvé. Del fruto de la tierra una ofrenda. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas,
Y miró Yahvé con agrado a Abel y a sus ofrendas. Vemos entonces que Abel hizo estas ofrendas diferentes a las de su hermano Caín. Caín simplemente unos frutos los presentó. En cambio Abel escoge lo mejorcito y lo presenta ante Dios. Vean ustedes cómo hay dos sacrificios. Uno que no le agrada a Dios y uno que sí le agradó a Dios. El sacrificio que le agradó a Dios fue el de Abel. ¿Por qué? Porque entre las varias opciones que tenía Abel de entre su rebaño, Abel escogió ofrecerle a Dios lo mejor, los primogénitos de su rebaño, de sus ovejas, y además los más gordos, los más bonitos, los mejores. Entonces vemos cómo Dios se va a complacer en los sacrificios que le hagamos, que le ofrezcamos. Le van a agradar a aquellos que sean mejores, aquellos que tengan mayor calidad, aquellos en donde la víctima sea de mayor dignidad. En el caso de Abel, las víctimas eran animalitos y los mejores de su rebaño. Y todos sabemos, evidentemente, que un animalito es mejor en dignidad en comparación de unas cuantas frutas, como lo presentó Caín. Ahí vemos pues cómo ya el ser humano le surgió naturalmente el deseo de ofrecerle a Dios una ofrenda, de ofrecerle a Dios un sacrificio. Eso lo podemos entender cualquiera de nosotros. Cuando cuando un joven, soltero, quería quedar bien con una dama, con una novia, seguramente que le hizo varios regalos. ¿Qué significaba ese regalo? Esa flor, ese regalito que le hizo, ese detallito que le obsequió. Con ese regalo, con ese obsequio, con esa ofrenda, ese hombre, ese joven, le estaba diciendo y demostrándole a esa mujer, diciéndole: yo te quiero, te amo, me gustas, me agradas, quiero establecer una relación sentimental seria contigo. Eso significaba ese regalo. Entonces, si entre los humanos hacemos eso, por eso el ser humano desde el principio le nació de su corazón comenzar a ofrecerle regalos, obsequios, dones, sacrificios a Dios, porque era como una forma de decirle a Dios: Dios mío, te reconozco como mi creador, te reconozco como el ser a quien yo debo de amar, y en estos dones, en estos regalos, en estos obsequios, te estoy demostrando mi amor, como lo hacemos, como ya explicamos. Entonces, vemos que Dios le agradó esa actitud del ser humano. Le agradó que el hombre tratara de agradar a Dios a través de esos regalos, pero le agradó más que esos regalos, que esos obsequios fueran los mejorcitos, los de mayor calidad, por la dignidad de lo que es Dios nuestro Señor. Ahora bien, pasado el tiempo, creció el deseo de agradar a Dios, y resulta que no solamente se siguieron ofreciendo sacrificios a Dios, sino que, escuchen bien, comenzó a ofrecerse un sacrificio con una característica diferente a lo que hasta aquí se había hecho, y fue la siguiente: se comenzó a ofrecer un sacrificio o una víctima, pero ahora en lo que se conoce y se llama como el holocausto. Un holocausto, así se le llama cuando se ofrece una víctima, pero no solamente se le quita la vida, sino que esa víctima se consume de tal forma que la víctima quede completamente destruida, solamente quedan las cenizas. Eso es un holocausto. Y se comenzó a hacer entonces lo que es un holocausto. El primero que sabemos que lo hizo así fue Noé. Y vamos a ver en Noé que no solamente ofreció el sacrificio en holocausto, una víctima hasta consumirla completamente, sino que él es el que lo va a comenzar a hacer en un altar. Va a comenzar a usar altares. ¿Dónde dice eso? Lo van a encontrar ustedes en el mismo libro de el Génesis, pero más adelantito, más adelante de lo que mencionábamos hace un momento. Ustedes lo van a encontrar en el capítulo 8, versículo 20. Después de que se inundó la tierra en el diluvio, saldrán Noé junto con todos los animales y demás personas que allí estaban, van a salir del arca, y Noé, en acción de gracias a Dios, va a ofrecer un sacrificio. Génesis capítulo 8, versículo 20, pero vean las características que tiene este sacrificio.
Y edificó Noé un altar a Yahvé. Ahí está la característica. Ya no es un sacrificio así nada más, ahora se especifica que es en un altar. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Ofreció holocausto en el altar. Ya explicamos que era un holocausto, entonces ya no era nada más el sacrificio como lo hizo Abel, de una víctima, sino ahora esa víctima se consume totalmente y es un holocausto y aparte se hace en un altar. ¿Ven con esas características que encontramos en el Antiguo Testamento cómo coincide con lo que es la Santa Misa? Coincide con lo que es la misa. La misa, el santo sacrificio de la misa es también un sacrificio y se hace en un altar. Ahora, ¿qué es lo que se sacrifica? ¿Cuál es la víctima? No son ya animales, no son toros, ovejas, frutos. Va a ser el sacrificio de la nueva alianza. ¿Cuál es ese sacrificio de la nueva alianza? ¿Cuál es esa víctima que se va a ofrecer en sacrificio en la nueva alianza? Es Jesucristo mismo, el Hijo de Dios. Y no lo dice el cura, no lo dice el sacerdote, lo dice la misma Sagradas Escrituras. A partir de la venida de Jesucristo nuestro Señor y en el momento en que Él se va a entregar por nosotros en la cruz, es como si dijera Dios: ya no quiero los sacrificios de animales, ya no quiero sacrificios de toros, ya no quiero sacrificios de ovejas. Lo que ahora será el verdadero sacrificio es el sacrificio del Hijo de Dios que entregó su vida por nosotros en la cruz. Y para comprobarlo, leamos ahora en el Nuevo Testamento el libro de la Epístola de San Pablo a los Hebreos, capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 4. Ahí va a estar hablando San Pablo, va a hacer referencia a Jesucristo nuestro Señor en el momento en que Él está como en una especie de diálogo, Dios Hijo con Dios Padre. Está en una especie de diálogo y está hablando Jesucristo diciéndole que ya no va a haber más sacrificios de toros ni de animales, sino que Él mismo se va a ofrecer como sacrificio. Y escuchen lo que dice San Pablo en Hebreos capítulo 10, versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Aquellos sacrificios antiguos no eran los que borraban los pecados. Por lo cual Jesucristo, entrando en el mundo, dice: sacrificios y ofrendas ya no quisiste, le está diciendo a Dios. Sacrificios y ofrendas antiguas del Antiguo Testamento, de animales, ya no quisiste más eso. Por eso me preparaste a mí un cuerpo. Por eso Dios Padre le da un cuerpo a su Hijo. Holocaustos y expiaciones por el pecado ya no te agradaron. Entonces yo dije: heme aquí, yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Está Cristo entonces entregándose. Él ya no quieres holocaustos, ya no quieres sangre de toros, pero me diste un cuerpo. Pues yo entrego mi cuerpo para el perdón de los pecados. Heme aquí, que yo vengo para hacer tu voluntad. ¿Y qué hizo Cristo cuando fue clavado en la cruz? Estuvo cumpliendo la voluntad del Padre. Entonces el sacrificio que sí le agrada a Dios, de una víctima, en la actitud de reconocer a Dios como el Ser Supremo, sí le agrada a Dios, pero ya no le agradaban en el Nuevo Testamento los animales y los sacrificios de animales que se hacían. Ahora tenía que ser el sacrificio de la nueva alianza, el sacrificio de Cristo nuestro Señor en la cruz. Por eso entonces los católicos tenemos la Santa Misa, porque en la Santa Misa volvemos a ofrecerle a Dios ese sacrificio que tan agradable le resulta a nuestro Señor. Lo ofrecemos en la Santa Misa. Pero ¿cómo, si Cristo ya murió? Es cierto, no hemos dicho nunca que estamos volviendo a matar a Cristo.
Estamos diciendo, estamos explicando, como lo explica la Iglesia, que lo que ofrecemos en la misa es el mismo sacrificio, es decir, la misma persona, no es otra persona, no es otra víctima, es el mismo Cristo el que se ofrece en la misa. ¿Pero cómo? Sacramentalmente. Su cuerpo real, su cuerpo verdadero, el pan se convierte en el cuerpo de Cristo, y ese cuerpo de Cristo, ese sacramento que es la Eucaristía, es la víctima que se va a usar, para ofrecerla en la Santa Misa, en el santo sacrificio de la misa. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos por las Sagradas Escrituras. Ustedes lo han escuchado, pero lo vamos a leer una vez más y nos vamos a mover ahora a Primera de Corintios, en su capítulo 11, versículo 23. Allí dice San Pablo, hablando de la Sagrada Eucaristía, lo siguiente: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por ustedes se entrega, hagan esto en memoria mía. Esto es mi cuerpo. Entonces Cristo convirtió el pan en su cuerpo y mandó que ese pan se entregara por el perdón de los pecados, y que cuantas veces nosotros quisiéramos hacerlo, lo haríamos en memoria de Jesucristo nuestro Señor. ¿Ven ustedes por qué entonces tenemos la Santa Misa? ¿Por qué decíamos al principio que la misa es la renovación del sacrificio de la nueva alianza? Por lo que dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante. Si el nuevo sacrificio es el de Cristo en la cruz, ¿cómo lo renovamos nosotros cuando Cristo en la última cena convirtió el pan en su cuerpo y dijo que será entregado por vosotros? Y además agregó: cuantas veces hagan esto, háganlo en memoria mía. Los católicos que creemos en Dios y que seguimos y respetamos la Biblia, tenemos que cumplir con la palabra y el mandato de Jesucristo nuestro Señor. Y si a Él y si a Dios le agradan los sacrificios, y si el nuevo sacrificio es el de propio Cristo, y si Cristo mandó que el pan se convirtiera en su cuerpo y que después ese cuerpo se consumiera como la víctima que se ofrece a Dios, por eso nosotros los católicos hacemos eso, y para nosotros le llamamos la Santa Misa. Es la Santa Misa. Cada vez entonces que usted venga a la Santa Misa, viene a renovar este sacrificio de Cristo, y por eso decíamos al principio que la mejor forma de agradar a Dios, la mejor forma de cumplir el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu entendimiento, es a través de la Santa Misa. Esa es la mejor forma. Puedes escoger cualquiera otra, puede ser bonita, pero nunca va a ser tan perfecta, nunca va a ser perfecta ni la más agradable a Dios, porque no hay nada que le agrade a Dios más que ofrecerle lo que Él mismo quiso que se le ofreciera desde la cruz, que es a su propio Hijo. No tus oraciones, no las veladoras, no las flores, no mucho menos el culto protestante, el culto de los cristianos, más llamados cristianos, que es como el sacrificio en todo caso de Caín, que no le agradó a Dios, sino lo mejor, la víctima mejor. Y qué mejor víctima, qué mejor ofrecimiento le podemos hacer a Dios nuestro Señor, sino la de su propio Hijo, como Él mismo quiere que suceda. Por eso, pues, queridos católicos, nunca te pierdas de ninguna misa. Cada vez que puedas, asiste a la Santa Misa, aunque no obligue, aunque sea entre semana. Siempre que asistimos a la Santa Misa estamos agregándole, estamos ofreciéndole a Dios algo muy agradable para Él. No puedes venir a misa entre semana, al menos nunca te pierdas la misa dominical, que ahora comprendemos y vemos que es algo que agrada muchísimo a nuestro Señor. Así que en la misa es una de las formas, o la mejor forma y la más perfecta, cómo podemos cumplir con el primer mandamiento que nos enseña el Evangelio del día de hoy.
asistiendo con devoción, asistiendo con frecuencia a la Santa Misa, estás cumpliendo con aquel primer y mayor mandamiento que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu entendimiento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.